Tengo el verdadero placer, el honor, el gusto, y podría seguir de aquí hasta el infinito diciendo cosas porque así lo siento, de presentarles a una persona que ha sido fundamental en esta gran historia icónica de la humanidad y que además de eso se ha ganado no solamente por lo que hizo, sino ya por el trato que se ha tenido previamente a la entrevista, más respeto de mi parte y más admiración aún. Me refiero al gran Fito Strauch. Bienvenido, don Fito. Qué gusto tenerlo aquí Bueno, con nosotros muy bien. para conversar sobre la historia. ¿Cómo está? Muy bien, gracias por tus conceptos del gran Fito Strauch. Eh, todo bien, estábamos todos bien con esta historia que cada vez que le entras, le ves cosas nuevas y aprendemos cosas nuevas. Este, Nosotros mientras vivimos en la historia, nunca nos dimos cuenta de lo que estábamos viviendo. Vivimos el día a día y los días pasaban y los días nos exigían y nos exigían crecer mentalmente y crecer el nivel de conciencia para poder ir aceptando los procesos que se te iban dando. Impresiona eso visto desde afuera, visto desde adentro, no te impresiona nada porque lo ves como una cosa natural. Me impresiona cuando, por ejemplo, la National Geographic dice que es la hazaña de supervivencia más grande de nuestra época. Nosotros decimos, pero mira vos, así que estábamos haciendo una hazaña de supervivencia y nosotros ni nos enteramos. O sea, la pasamos mal, por supuesto que la pasamos mal, la luchamos, pero nunca lo consideramos como que era una hazaña, porque tú sentís el frío los primeros días, después te acostumbras y lo dejas de sentir. Sentís la sed el primer día, el segundo día, hasta que encontramos la solución de hacer agua con las bandejas y bueno, salíamos con una botella de agua todas las noches para entrar con agua. O sea, se acabó el problema del agua. El tema del hambre siempre fue candente durante los 70 días. Este, Siempre estuvimos con hambre, nunca comíamos lo que necesitábamos, pero era ración de mantenimiento. Y te acostumbras a pasar hambre y no sufrir. Comíamos un puñadito de carne que serían, qué sé yo, 200 gramos o algo por el estilo, y era la ración diaria, y sabíamos que con eso perdíamos energía, o sea, no recuperábamos lo que perdíamos, pero nos estirábamos la vida un poco más. Esa ración diaria fue importantísima para mantenernos vivos y era una cosa que la respetábamos y lo hacíamos muy, muy equitativo porque sabías que una ventaja en eso era quitarle parte de la vida a otro, ¿no? Entonces eso se respetaba mm, a muerte. Era una cosa, una cuestión de esencia, de pureza, de mantenernos con ese equilibrio, porque si no iba a ser un zafarrancho eso. Nos tocó a los Strauch mm, ser un poco los que manteníamos ese equilibrio que era fundamental para poder sobrevivir. Y después que estaba eso en marcha y solucionado y sin discusiones, bueno, todo lo demás era ayudarnos, levantarnos el ánimo, no dejar que uno decaiga, siempre tratando de mirar para adelante. Si alguien se ponía nostálgico y pensando en su familia y cosas de extrañar, tratábamos de proponer algún negocio que hiciéramos cuando volviéramos o distraer la atención y apuntar hacia adelante. Eso nos surgía innatamente, como que sabíamos que el riesgo ese de caer en eso era especie de entrar en una especie de depresión colectiva, ¿no? Eso es un poco el sentido que tiene el ser humano de autoconservación, y que sabías que no podías caer en esas cosas porque te hacían daño. En ese sentido, el grupo fue muy consciente de eso y fue muy unido y muy solidario en atendernos, ayudarnos unos a los otros en eso. Creo que eso fue fundamental, la unión del grupo para poder
salir, que de otra manera no hubiéramos podido. Tenías que, tenías que sostenerte y crecer, porque si, si no crecías para acompañar y entender la montaña y pasar la dureza con que nos trataba la montaña, este, tenías que ser autosuficiente y mostrarte fuerte como ella, ¿no? La montaña es como un profesor de esos intransigentes que si no sabes, si no sabes una lección te castiga y te pone un cero. La montaña, no seguís sus reglas, sencillamente te mata. O sea, la montaña no tiene sentimiento. O la escuchás o te mata. Bueno, tuvimos experiencias muy duras de, de los tres inconscientes que se quedaron a dormir la noche arriba en la montaña. Fue el día siguiente de haber escuchado la noticia y hacer una expedición con grandes ánimos y gran esfuerzo por llegar hasta la cola, que al final no la encuentran, pero cuando quisieron la cola se les hizo la noche y tuvieron que dormir en la montaña. Bueno, no se murieron de casualidad. Volvieron deshechos, ciegos y con los pies congelados, ¿no? Le faltaron el respeto a la montaña y la montaña se mostró como era. No es ni buena ni mala, es que la tenés que conocer. Nosotros con el tiempo la fuimos conociendo y sabíamos cuáles eran las zonas prohibidas y cuáles no. Contra el frío nos protegimos muy bien, o sea, el fuselaje se armó muy bien con los colchones, los almohadones y los tapizados. Tapeábamos la entrada y el frío era mucho más soportable. Al estar en contacto unos contra otros, dormíamos todos apretados, el calor de los cuerpos nos ayudaba. Y bueno, eso fue fundamental. No, o sea, no es que pasamos 70 días a 30 grados bajo cero. No, no, el fuselaje estaba bajo cero, porque tú entrabas una botella de agua si la dejabas lejos de tu cuerpo, a las 2 horas estaba congelada. Lo teníamos termómetro, pensé que estábamos bastantes grados bajo cero para que se congelara tan rápido el agua. Pero estos organismos jóvenes se adaptan rápidamente. Al principio teníamos que dormir con una sábana o una camisa por arriba para no respirar el aire helado. Incluso después ya con los días empezaron a mejorar, ya hasta el organismo se acostumbra y ya tampoco precisabas eso. Pues ya es brutal la capacidad de adaptación que tiene el cuerpo humano y la mente. O sea, si tú, un animal cualquiera seguramente no sé si puede tener esa capacidad que tiene el ser humano de aceptar y corregirse sobre la marcha, ¿no? Nosotros tuvimos que cambiar la cabeza, nuestro organismo, la parte biológica sola se fue acostumbrando. Nosotros tuvimos que ir cambiando la cabeza para poder aceptar esas cosas. Y sobre la marcha vas evolucionando sin darte cuenta. Así que bueno, después tuvimos todo eso. Te diría que los primeros 16 días fueron los máximos en emociones y golpes fuertes. Después de la luz y los 3 días de encierro, de ahí para adelante el panorama cambió sustancialmente. Una que perdimos ocho en la luz, pero los días empezaron a poner un poco más largos, más luminosos. Ya no estaba el estrés del apuro en irse, porque ya éramos menos, el reparto de la comida podía durar unos días más. Entonces, sin decirlo, todos sentimos un poco más de tranquilidad y de tiempo para prepararnos mejor para salir. Había urgencia en salir y también urgencia en esperar que los días se alargaran para que la salida fuera más fácil. Cuanto más demoraras, más fácil iba a ser la salida. Pero cuanto más demorabas, más fácil, más probable que se murieran algunos los que estaban peor. Tanto que en el mes de noviembre, cuando apareció la cola, sale la primera expedición, encuentra la cola, bueno, viene a buscar la radio, pues todo un mes que prácticamente se perdió en ese intento fallido de querer comunicarnos con la radio. Fue un mes largo para los que no estábamos en el grupo de los expedicionarios.
había momentos bastante exasperantes y no sabías cómo hacer para que decirles que se apuren, pero por otro lado tú no podías pedirle a una persona que se va a jugar la vida que se apure, porque se están muriendo los otros y ya se habían muerto Arturito Noguera y el Vasco Echevarri en noviembre. Numa estaba muy mal y después estaban Coche Isiarte y Roy Harley, los dos estaban sumamente jodidos. Entonces vos lo veías y te quemaba, decís, bueno, no puede ser, no pueden demorar más, esto ya no da más espera. Bueno, Nando y Tintín estaban muy dispuestos a salir días antes y Canesa era el que más cuidaba su pellejo y decía, yo no se animaba a jugársela, era decir, bueno, yo me estoy jugando la vida, ¿sabes? Sí, ya sé, los otros se están muriendo, pero yo me voy a jugar la vida también. Entonces, bueno, se demoró hasta que al final muere Numa y bueno, se decantó y se precipitó a la salida, ya la presión del grupo era muy fuerte, entonces salieron los tres. Yo incluso le dije el día antes, le dije a Nando, mirá Nando, si no sale, yo ya estoy mejor, yo ya involucioné todo el problema que había tenido intestinal, así que yo me siento capacitado para caminar. No, no, Fito, estás loco, ya estamos preparados los tres, quédate tranquilo, mañana salimos. Bueno, así fue, y ahí terminó nuestra espera y tuvimos la gran noticia a los 10 días de que habían aparecido. Fue un alboroto, nos abrazamos, fue una cosa muy linda. Por más que cuando al tercer día vuelve Tintín. Suscríbete, like, comparte, comenta. En cabina. Suscríbete, like, comparte, comenta. En cabina. Suscríbete, like, comparte, comenta. En cabina. Suscríbete, like, comparte, comenta. En cabina con Lucho Quiroz. Nos asustamos un poco, ¿no? Así, nos demoraron 3 días en llegar hasta el pico arriba. Cuando estaban arriba, vimos el tercer día, una sombrita que viene bajando rápidamente y bueno, era el negro Tintín que volvía. Negro, ¿qué pasó? No, la cosa estaba muy brava, la vieron difícil y dijeron, bueno, bajate, nosotros nos quedamos con tu comida y vos no dejá lo tuyo y andá a decirle abajo, decirle a Fito que salimos para el oeste, que vamos a demorar algunos días más. Pero los que estábamos ahí, digo, pará, o sea que la cosa no está tan fácil. ¿Será que van a llegar? Bueno, mentalmente empezamos a pensar que capaz que íbamos a tener que hacer un plan B con los que estábamos en mejor estado, ¿no? Por suerte no tuvimos que hacerlo, y llegaron felizmente. Pero si no estaban Servino, Tintín, yo, por lo menos esos tres estábamos mm, firmes como para hacer un segundo intento. Nunca sabríamos si íbamos a ir para el mismo lado o para otro, pero yo sabía que yo no me iba a morir en la montaña. Siempre tuve la seguridad que yo de ahí salía. Nunca tuve el más mínimo sentimiento de que me iba a morir en esa montaña. Y la montaña es impávida, no tiene inteligencia. Somos nosotros los que tenemos la inteligencia. Nosotros le tenemos que buscar la vuelta de cómo salir de ahí. La montaña no cambia, lo que cambiamos y la conocemos somos nosotros. Estaba seguro que tarde o temprano salía, no había problema. Y bueno, por suerte nos sacaron los helicópteros. Nos sacaron Nando y el Músculo, que hicieron una batalla brutal, y bueno, lograron llegar. Fue un gran alivio. Después vinieron todas las grandes emociones de los encuentros con los familiares, que fue una cosa sumamente emocionante. Nosotros hubimos 8 que nos tuvimos que quedar un día más, porque el día de rescate no nos pudieron venir a buscar, porque ya las turbulencias estaban complicadas, y entonces nos quedamos una noche más. Una noche muy especial porque vinieron los 3 rescatistas, se quedaron con nosotros. Imagínate
la impresión de los tipos, ¿no? Al bajar ahí no sabían mucho con qué se iban a encontrar y se encontraban con una especie de cementerio con partes humanas desparramadas por todos lados, tipos barbudos y quemados con los labios partidos y flacos. Era una imagen, me imagino, para que venían bien comidos de la ciudad y bañaditos y encontrarse con eso. Bueno, dos de ellos se fueron a armar una carpa a 150 metros más arriba y a otro lo invitamos a que durmiera con nosotros. Y un personaje divino, que se quedó a dormir con nosotros, nos contó un poco lo que estaba pasando en el mundo afuera, que nos juntáramos, que tuviéramos cuidado, porque nos iban a agarrar los periodistas, nos iban a destrozar. Te empiezan a hacer preguntas y qué hicieron y qué se alimentaron y más. Era una cosa muy delicada para contarla sin estar bien organizado y preparado, ¿no? Pero Sergio Díaz, un gran hombre, durmió con nosotros, nos preparó mate, nos hizo una sopita, nos dio unas galletitas, pero sobre todo nos aleccionó de lo que estaba pasando afuera, que nosotros no teníamos la más mínima remota idea de que habíamos sido parte de una hazaña a nivel mundial. Y bueno, después sí, vino el rescate nuestro y nos llevaron directamente a San Fernando para cargar combustible. Y yo ahí tuve una gran emoción que vino una señora, cuando paramos el helicóptero para cargar combustible, dijeron no se bajen de los helicópteros que ya seguimos para Santiago. Y ahí vino una señora trotando, cuando la veo cerca era mi madre, bueno, mi madre había estado rezando todos los días y siempre con la seguridad de que yo estaba viva. Y bueno, mi madre tuvo una emoción impresionante al constatar que sus rezos y el pedido a la Virgen de que se hiciera el milagro, para ella se había hecho milagro. Entonces se arrima al helicóptero, me abraza a los chicos que estaban conmigo, va al otro helicóptero, los abraza a nosotros y después viene y se sienta. Se sienta al lado mío, me abraza, me aprieta, me da besos y no deja de repetirme, se hizo el milagro, se hizo el milagro. Bueno, los dos lloramos emocionados. Yo no entendía mucho cuál era el milagro, porque todavía estaba con los dolores del sufrimiento de lo que habíamos tenido que luchar. Y entonces, pero bueno, son dos visiones diferentes, o sea, el que la vivió de adentro, que no lo vivió como un milagro, y la madre que lo rezó y pidió a Dios con una fe ciega a que le devolviera a su hijo. Y bueno, ella se sintió realizada de que su oración, gracias a su oración, su hijo volvió con vida. Y yo creo que, no lo puedo asegurar, pero se me ocurre que hay una conexión fuerte. Y cuando tú tenés una persona que te siente vivo y que reza por ti, te está traspasando algún tipo de energía que yo, no sé, yo por algo siempre supe que yo volvía con vida. Yo siempre fui un poco el optimista que de acá vamos a salir y vamos a salir. Porque a nosotros el mundo nos mató. El 10.º día, si hay una conexión, hay hilos invisibles que nos conectan a todos, que hay como una inteligencia común en el éter, digamos, que eso nosotros lo perdimos porque nos mataron todos, excepto algunas madres. El mundo nos mató y ya nos estaba olvidando. O sea que esa conexión es que no la vemos, pero se siente. Nosotros dejamos de sentirla, nos desconectó el mundo y nos volvimos más infantiles y más primitivos. Perdimos un poco cuál era la forma de convivencia, cuál era el tipo de sensibilidad que teníamos en el mundo normal, tanto que estábamos muy desubicados, pensábamos que íbamos a volver a Santiago, íbamos a llamar por teléfono a nuestros padres, que no se preocuparan, que ya estábamos bien, que volvíamos en tren. Y eso lo creíamos como una realidad. Habíamos desconectado tanto del mundo que creíamos esa cosa
medio infantil, está tan fuera de lo que pasaba afuera, ¿no? Nunca nos imaginábamos que lo que habíamos vivido iba a ser una especie de acontecimiento mundial. Bueno, que paralizó la primera plana de toda la prensa mundial, ¿no? Y bueno, el recibimiento, la manera que nos acosaban los periodistas cuando llegábamos, era infernal. Claro, era una cosa fantástica. Eran 16 ángeles que volvieron de la nada, que hacía 60 días que estaban muertos, y de repente, ¡pac!, aparecieron. Tú le preguntás a cualquier persona que vivió el hecho y te dicen, sí, sí, yo estaba en tal lado, yo estaba arriba de un taxi, yo estaba saliendo del cine cuando me enteré de la noticia. Lo mismo que te pasa cuando te viste el derrumbe de las Torres Gemelas, que seguramente te acordás qué estabas haciendo y qué te estaba pasando. Bueno, la noticia de que aparecieron los sobrevivientes también para mucha gente les causó un impacto impresionante, porque si hacía 2 meses que estábamos muertos. Entonces, que resucitaron, ¿qué es eso? Fue un impacto a nivel mundial. Y aquí estamos, vivitos y coleando, todos con familias, con hijos y con nietos, y todos causando nuestras vidas. Así que el hecho causó impresión en su momento, pasó 50 años con libros y con documentales y con conferencias y con cosas, hasta que ahora viene la película de Bayona, La Sociedad de la Nieve, y lo resucita, ¿no? Crea un tsunami a nivel mundial de vuelta, con una historia bien contada. Es una historia que integra todo, ¿no? La historia esta siempre se contó desde el lado de los sobrevivientes, y los 16 sobrevivientes, y los héroes de los Andes, y los que murieron, que fueron parte de la historia, en general quedaban siempre en un segundo plano. Hoy Bayona los pone y los equipara, sí, bueno, muy bien. Murieron, no pudieron contar la historia, pero fueron partícipes muy fuertes de la historia. Entonces lo encarna Anuma en ese papel, y todos los parientes de los que murieron se sienten un poco identificados en esa persona, que fue la gran virtud que tuvo Bayona de darles ese papel importante a Numa, que en realidad se lo merecía porque fue un fenómeno, un excesivamente bueno, excesivamente imprudente en no mantener su energía. Entregó tanto que llegó un momento que ya no la pudo recuperar. Llega un momento de que es irreversible, por más que quisiera, ya no tenía ganas de comer, entonces se entrega. Se entregó por exceso de gasto de energía. Yo le decía en algún momento, ¿no? Aflojar, no te vas a quemar, no tenés, pues, estás gastando energía que no la puedes reponer. Cuando se nos tapó el avión de nieve, hubo que pasar días sacando la nieve para poder encontrar una salida. Estábamos con los 8 muertos adentro del avión, no los podíamos sacar. Entonces había como una urgencia de abrir la puerta para poder sacar a los muertos para afuera, y era una cosa que era urgente, no podíamos seguir conviviendo arriba de los muertos. Bueno, Numa tuvo mucha responsabilidad en eso. Fue de los que más trabajó. Digo, yo le dije en un momento, te vas a liquidar, aflojá, nos vamos 5 minutos cada uno. Creo que ahí fue que le entregó toda su energía para solucionar el problema. Es un poco por eso que lo pone. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Que fue un poco lo que sintió él, lo que sentimos un poco todos. Nos llegó muy fuerte la muerte de Numa. Por eso le da un papel muy protagónico, y es como que él cuenta la historia y está muy bien. Está muy bien contada. Es un fenómeno Bayona, la sensibilidad que tiene para captar esas sutilezas, ¿no? Yo di una charla en Buenos Aires hace unos días, un grupo de estudiantes universitarios. Y en un momento paro y digo, bueno, ¿ustedes quién vio la película de la Sociedad de la Nieve? Digo, el 100% lo habían visto, ¿no? Como que te dice, bueno, ahora ya no tengo más nada que contarles, ustedes ya saben todo. Yo no les puedo mentir, ya vieron todo. Nada, es increíble.
Se dice que la vieron más de 250 millones de personas vieron esta película por Smart TV, ¿no? Por Netflix, impresionante. Bueno, creo que hizo un lindo broche de oro para este cuento, ¿no? Contame, ¿qué más querés saber? Mire, usted me dice que es el broche de oro, yo creo que no, más bien este es un nuevo inicio en el que mucha gente se está interesando más y ojalá que sepan respetar la historia, porque bueno, siempre los cambios generacionales gestan cosas que las generaciones anteriores pueden no aceptarlas, ¿no? Y bueno, sobre ese tema creo que podremos hablar más adelante, pero yo quería consultarle algo también que ya es más cualitativo. Ustedes los primos fueron personas muy pragmáticas, eso lo sabemos bien, que se ubicaron situacionalmente en los hechos. ¿Qué tan duro fue encontrarse ya con la realidad allí y comenzar a tomar decisiones basado en esa realidad que encontraron allá arriba? ¿Fue más duro que otros eventos encontrarse con la realidad o fue el encontrar una especie de puerta abierta para poder saber qué hacer, estando en una situación absolutamente, para ese momento, insalvable por otros? Suscríbete, like, comparte, comenta. En cabina. Suscríbete, like, comparte, comenta. En cabina. Suscríbete, like, comparte, comenta. En cabina. Suscríbete, like, comparte, comenta. En cabina con Lucho Quiroz. Yo creo que el momento no lo tomás de golpe, primero lo imaginás mentalmente la situación, la proyectás, buscás todas las salidas posibles y llega un momento que ves que hay solo una salida y ahí lográs consenso de los otros primos también que te apoyan y sienten lo mismo que tú, empezás a sentir un poco de tranquilidad. Después empiezan a venir otros y están de acuerdo y se arman. Cuando hay un consenso medio general, decís, bueno, estamos en lo correcto. Todos con diferentes edades y diferentes formaciones, todos pensamos más o menos lo mismo. Eso como que te abre una puerta y te da una confianza de decir, bueno, aparentemente a nadie se le ocurre otra alternativa, pues entonces esta es la mejor alternativa. Entonces, no, cuando ya la cabeza te lo da claro, decís, bueno, ahí soy capaz de hacer cualquier cosa. Bueno, tenías que vivir y eso era lo más importante. Lo demás pasaba a ser secundario. Es notable cuando la cabeza acepta, el cuerpo obedece. Entonces nosotros actuamos porque ya tenías la decisión muy clavada, que no fue una decisión de un día para el otro, fue una decisión larga, que nos demoramos 3 días para tomar esa decisión. Y después no queda ningún remordimiento ni nada. O sea que era una pequeña sociedad en la cual más del 50%, no los contamos, pero pensamos que había un momento que éramos más de la mitad que estaban todos de acuerdo en que era o eso o morir. Y bueno, no había otra alternativa. Entonces, lamentablemente, los que no estaban de acuerdo, que si hubiera sido por ellos, capaz que nunca lo hubieran hecho, seguramente hubieran elegido morirse antes que hacerlo. Pero bueno, felizmente llega la noticia de que no lo buscan más y bueno, eso fue, para los que tenían esperanza, fue un balde de agua fría brutal. Los que ya habíamos perdido la esperanza, fue una noticia más que ya era esperable. O sea, no era la desesperación, ¡pah! Mirá lo que nos enteramos. ¿Cómo nos enteramos? Si hace 2 días que estamos comiendo carne humana porque sabemos que no lo buscan. O sea, y confirma lo que ya sabemos. Entonces, el resto, que ahí tuvo una gran obra Marcelo Pérez, el capitán, que pobre, no tuvo más remedio que meter violín en bolso y decir, bueno, ahora encaro. Él nunca estuvo de acuerdo con esa idea, pero frente a la evidencia, sí, ¿qué hacemos? ¿Qué alternativa tenemos? Esperar de brazos cruzados, ya no lo buscan, o sea, ya es seguro que acá hay que buscar una manera de salir. ¿Cómo hacemos? ¿Vamos a salir ahora a lo loco? ¿Para dónde salimos? No estamos preparados, ¿no? Bueno, no hay más remedio. Hay que tomar esa ruta desagradable, pero bueno, ruta al fin y fue
Entonces, cuando la cabeza lo ve claramente, ya no hay trauma, no hay dificultad. El cuerpo obedece. La cabeza mandó, hicimos lo que teníamos que hacer. Después que lo hiciste 2 o 3 días, vas a hacer una cosa natural. Te olvidas lo que estás haciendo, es una cosa totalmente natural y con mucho respeto y con mucha discreción, y así lo mantuvimos los 70 días, ¿no? Tratando de hacer lo imprescindible. Era el pedacito de vida que estábamos tomándole de nuestros amigos que nos estaban dando esa posibilidad de seguir con vida. Y así fue, como algunos lo toman como que fue un acto de amor, que fue un acto de amor, sí, fue una donación sin aprobación previa, que fue un poco lo que nos obligó a comprometernos nosotros. Antes de tomar la decisión, nos comprometimos y nos ofrecimos mutuamente que si nos moríamos, que nos gustaría que tomaran de nuestros cuerpos para poder seguir viviendo. Y fue un poco como eso, como que si la persona que íbamos a tomar, seguramente si hubiera estado en esa reunión, hubiera dicho eso mismo. Era una manera de pedir permiso, ¿no? Claro. Don Fito, yo normalmente no hablo, no trato mucho el tema del consumo para sobrevivir dentro de las entrevistas que hago. Lo hice 2 o 3 veces para quedarlo en claro. Esto quiero puntualizarlo para evitar que las personas que nos estén viendo piensen que esto se trata de algo morboso, que no lo es, sino con todo el respeto debido, ¿no? Eh, el tema aquí es, solamente quiero cerrarlo con esto, porque creo que se entiende, ustedes lo han dejado muy claro, y yo no quiero darle tanta vuelta al asunto porque me parece que hay que respetarlo. Y además, más allá de cómo supervivieron en ese sentido en la alimentación, creo que la historia es mucho más grande y sobrepasa a eso. Y ya en estas alturas no estamos cuando esto se enteró, el mundo a través de la prensa, que fue sensacionalismo puro. Lo único es una cuestión para saber dentro de la cronología. Esto se comienza a discutir a partir del día 7, 8, comienza el consumo de alimentación de supervivencia en el día 7 u 8, más o menos calculando, porque en el día 10 Sí. ya se enteran que no lo buscas más. Ese Y fue, hay te diría que fue el día 8 y el día 9 hubo un pequeño acostumbramiento de algunos de los que se fueron acostumbrando a la idea, y por suerte el día 10, bueno, ahí no hubo más remedio que todos se acostumbraran y aceptaran la idea. Pero sí, fue un día y medio antes, te diría, de escuchar la noticia. Ujú. Por suerte no fue una gran cosa. Ayudó mucho el haber tenido esa radio, porque si no hubiera sido tarde o temprano, íbamos a llegar todos a lo mismo, pero ya el hecho de escuchar la noticia de que no te buscan, bueno, ya cierra el tema y ya no hay más dudas, ¿no? Claro. El tema de encontrar la realidad para todo tuvo que ver también con que se dieron cuenta que no los iban a buscar más antes de la noticia para ustedes, y que el capitán Marcelo Pérez les pidió no contar la noticia a todos los demás, precisamente por un tema de que habían muchachos un poco menores, por el tema de la esperanza, por buscar unir el grupo, etcétera. Em, pero ustedes tuvieron ya esa percepción desde el día en que pasa el avión y no aparece nadie más a buscarlos, cuando ustedes hacen una escalada y encuentran que el fuselaje era blanco y no los iban a ver a más altura. Pero usted también divisó algo a la altura que le heló la sangre y confirmó que no era la versión que dio el copiloto antes de fallecer, que habían pasado Curicó. Geográficamente se encontraban en otro lugar. Sí, exactamente. Yo te digo, cuando subo con Canesa, Canesa, Turcati y Páez, subimos los 4, fue el quinto día. Hicimos la primera experiencia de nieve y demás, y sí, subimos como 600, 800 metros, y desde ahí tú miras hacia el este y ves horizonte, hacia el oeste no puedes ver nada. Pero la diferencia es que desde el fuselaje, o sea, 800 metros más abajo, la única visión que tenés hacia el este es de un monte muy grande que se llama el Soñado, que te tapa prácticamente todo el horizonte.
y eso es lo único que veíamos hacia el este. Creíamos que estábamos en el medio de la cordillera o en la precordillera chilena, pero al subir esos 800 metros a los costados del Soñado, sobre todo al costado derecho del Soñado, aparecen unos picos algo menores y con menos nieve. Entonces yo ahí me quedé muy sorprendido. Digo, pero esto me mueve todo. ¿Cómo puede ser? Estamos en la precordillera chilena, como decía el piloto antes de morir, pasamos Curicó. No cierra, no cierra. Hasta que digo, me lo quedé, digo, yo no puedo asegurarlo, porque esto no es 100%, capaz me estoy equivocando, pero me quedó una sensación muy fuerte de que estábamos en el medio de la cordillera. No podía ser que si estábamos del lado chileno, viéramos picos más chicos. Lo lógico es que tenía que ser picos mayores y con más nieve, y era al revés. Entonces, por lógica, digo, esto me parece que estamos equivocados. Me da la impresión de que estamos en el medio de la cordillera. No lo manifesté demasiado, medio que me lo guardé, después se lo dije a los primos así, muy, mira, yo pienso, me parece que debemos estar en el medio de la cordillera. ¿Pero por qué? Porque veo montañas más chicas para el lado del este, loco. Entonces, ¿cómo es eso? No me cierra. No fue ahí que esa noche yo decanto y le digo a mi primo Dani Fernández, digo, "Mirá, yo estoy cansado con los picos helados, es una locura estar acá y seguir esperando que si ya sabemos que no nos buscan. Si el tercer día pasa, el segundo día nos pasa un avión por arriba y al tercer día sentimos ruido de avión que seguía trillando del otro lado de la montaña. Eh, yo firmo que no vuelven a pasar por acá arriba. O sea, ¿qué hacemos? Seguimos esperando. Bueno, cuando yo le comento a Daniel eso y él me dice, sí, yo estoy pensando lo mismo, bueno, ahí es como que se desentierra lo que varios, supongo, estarían todos inconscientemente pensando que no podíamos seguir así, que algo había que hacer. Y ahí empieza todo la discusión y el comentario, que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no, hasta que al final del octavo día ya está, a pesar ya había más de la mitad que estaban dispuestos a que era la única solución, entonces actuamos. Pero sí, Marcelo, por un gesto de solidaridad y de proteger a los menores, sobre todo no quería decepcionar a todo el grupo. Dice, ¿qué le vamos a decir ahora que estamos en el medio de la cordillera y que tenemos que comer los cuerpos? Es una locura, yo no puedo aceptar eso. Marcelo no le entraba en la cabeza eso. A pesar de eso, después que escuchó la noticia, se puso los pantalones y dijo, bueno, está, ahora hay que encarar, y ayudó a los que no querían a convencerlos de que tenían que hacerlo, a salvarse. Me acuerdo que le decía a la pareja Metol, ustedes se niegan, pero ustedes tienen 4 hijos, los están esperando. Usted no puede decir que yo no voy a comer y me voy a morir. O sea, argumentos así sólidos hizo que los que estaban más negados fueron aceptando. De mejor gana o de peor gana, pero todos lo aceptaron. Algunos nunca llegaron a aceptarlo bien, siempre tuvieron cierto rechazo, otros lo aceptaban mejor, pero a los pocos días todos estaban en una situación bastante normal con eso. Así que la preocupación pasó a ser otro nivel. La preocupación era por mantenernos unidos, por apoyarnos unos a otros. Esa solidaridad que te nace más cuando estás en la pobreza total, sos como más sólido, más contemplativo con los que te rodean, ¿no? Creo que nace una naturaleza buena que tiene internamente el ser humano, que el mundo moderno no te permite, con todas las distracciones y las cosas que hay, no te permite mirarte para adentro. Ahí no tenemos nada material para mirar. O sea, nuestro mundo era el espiritual, porque no había otra cosa. No, éramos la pobreza más absoluta. La única riqueza que teníamos era el cuerpo de nuestros amigos muertos. Esa es la gran riqueza que teníamos. Hubiéramos pagado por una cáscara de zapallo o algo por el estilo, pero no hay pobreza más grande que la que tuvimos que pasar nosotros. Y en esa pobreza absoluta es que el ser humano se descubre bastante más a su interior, ¿no? Por eso yo te contaba esa
esa pena que tuve cuando me subí al helicóptero y veía los restos y nos íbamos, y digo, eso que empezamos a sentir, difícilmente lo podemos volver a sentir en la vida opulenta de la sociedad, con las distracciones y las cosas. Y muchas veces uno piensa y recapacitas y pensás y tratás de volver a sentir eso que tenías allá. Es difícil, es difícil. La relación entre los humanos, cuando hay tanta competencia y tantas cosas para disfrutar y olvidarse de quién sos, es difícil que vuelva a ser como fue allá arriba, ¿no? Que no tenías un ser humano al costado, un amigo, y lo mirabas con total pureza, con total cristianidad. A mí me dijo un sobreviviente, como 10 años después de haber vuelto, sé que la estaba pasando medio mal, y me dice, vos, me lo dice con un poco de vergüenza, dice, vos, Fito, o sea que yo daría cualquier cosa por volver a pasar una noche allá arriba en el fuselaje. Entonces yo, en principio, este tipo está loco, como quiere ir a sufrir. Pero no, lo que me estaba diciendo es que esa sensación de comunicación y de pertenencia tan fuerte que tuvimos allá, nunca más la pudo tener en esta vida normal. Entonces, sí, la estás pasando mal, como que extrañas más eso que tuviste, que no lo puedes rescatar. Pero bueno, hoy lo tenés con el amor de la gente que te rodea, de tu familia y demás, rescatás algo bastante lindo. No es lo mismo que aquello, creo que es muy difícil conseguirlo en esta vida normal. Pero nos queda esa marca, ese recuerdo y ese saber qué es lo que tenemos adentro. Es que yo trato de decirle a la gente, o sea, que no nos distraigamos tanto, que seamos conscientes de que tenemos esos valores, es una roca firme que la tenemos. Yo creo que es en nuestro ADN, es en la identidad del ser humano, que es un ser, un ser contemplativo, es un ser bueno por naturaleza. Tú tenés esa necesidad de ayudar al que necesita, porque es tu ADN. Tú no podés pasar por el costado y dejar a una persona sufriendo. Esa sensación de unión y de solidaria pasó a ser muy manifiesta, muy clara ahí. O sea, donde todos terminamos siendo uno, ¿no? Como que nos fuimos uniendo hasta que fue una especie de unión muy monolítica. Se moría uno, era como que muriera parte tuya. Era la lucha contra la muerte, y la muerte avanzaba un paso más con cada uno que se moría. Cuando quedó el grupo chico de los 19 que nos hablamos de la luz, hubo una unión muy fuerte de los que quedamos. Digo, nos hablamos del accidente, nos hablamos de la luz, acá vamos a volver todos. Y entonces era un esfuerzo por ayudarnos y por salvarnos todos juntos. Yo le decía a Biel, si vos hiciste la Sociedad de la Nieve, pero la verdadera Sociedad de la Nieve aparece recién después de la luz, cuando ahí se pierde toda referencia con el mundo anterior y empieza un mundo nuevo, empieza una sociedad nueva. Nosotros al salir del infierno, estar 3 días encerrados, con los 8 muertos de la luz, que no podíamos ni lugar para sentarnos, era un castigo pasar esos días ahí. Cuando logramos salir, afuera fue tan grande el cambio, que era pasar del infierno al cielo. Yo salí de los primeros, salíamos como por una cueva, ¿no? Por el costado de la ventana de la cabina de los pilotos. Fuimos saliendo de a uno con trabajo, y yo me senté a mirar cómo iban saliendo todos, y la maravilla del cambio de circunstancias. Salías a un espacio puro de nieve blanca. La nieve había tapado todas las impurezas y teníamos un día maravilloso de sol. El blanco de la nieve te encandilaba, y el cielo azul. Decías, bueno, esto es otro mundo. Es como una sensación de plenitud. Algunos decían, estoy sintiendo a Dios. Fue una situación espiritual muy importante. Ese fue un cambio brutal, fue brutal. O sea, yo cambié el Dios
de que tenía de la escuela por ese Dios todo, ¿no? El Dios montaña, el Dios universo, el Dios que tenemos dentro nuestro. No era ese Dios que le rezábamos al Dios bueno que nos iba a salvar de la montaña, cuando rezábamos hasta el día de la luz, que le rezábamos todos los días para que nos contemplara, y después a mí me vino una reacción el día siguiente de la luz, decir, ¿cómo puede ser este Dios que le rezamos tanto, pidiéndole para que nos ayude? Y a estos 8 no solo los hizo comer a sus amigos y ahora los mata. Ese es nuestro Dios que le rezamos. Me agarré una bronca, si fue una especie de rechazo. Tanto que Carlito empieza a rezar y me dice, Fito, no rezás. No, a tu Dios no le rezo. A tu Dios no le rezo. Ese Dios no existe. El Dios lo tenemos adentro de nosotros, Dios. Bueno, fue una reacción del momento. Después, a la noche siguiente, la montaña rugió y pensé que podía venir otra luz. Y Carlito me tira el rosario, Fito, rezar. Y sí, agarré el rosario, me puse a rezar enseguida. Ante el miedo te agarrás de lo que sea para salvarte, ¿no? Pero fue un cambio drástico de ese Dios bueno que vive fuera de nosotros al Dios todo que está dentro de nosotros y de todos. Ese Dios que le mirás para arriba y le decís, acordate de mí, es tan indiferente como la montaña, no es otra cosa. No es ese Dios que te contempla, sos tú el que tenés que pelearla con ese Dios que tenés adentro, ¿no? Ese gran cambio que sentí yo y creo que sentimos varios ahí. Un cambio diferente. Suscríbete, like, comparte, comenta. En cabina. Suscríbete, like, comparte, comenta. En cabina. Suscríbete, like, comparte, comenta. En cabina. Suscríbete, like, comparte, comenta. En cabina con muchos giros. Y sí, agarré el rosario, me puse a rezar enseguida. Ante el miedo te agarrás de lo que sea para salvarte, ¿no? Pero fue un cambio drástico de ese Dios bueno que vive fuera de nosotros al Dios todo que está dentro de nosotros y de todos. Ese Dios que le mirás para arriba y le decís, acordate de mí, es tan indiferente como la montaña, no es otra cosa. No es ese Dios que te contempla, sos tú el que tenés que pelearla con ese Dios que tenés adentro, ¿no? Ese gran cambio que sentí yo y creo que sentimos varios ahí. Un cambio diferente. Claro, el tema espiritual pasa más por un descubrimiento interno, ¿no? Sí, Más que por un tema relacionado directamente con la religión o el catecismo que les enseñaron previamente a esos sucesos, ¿no? Esa comunicación espiritual que ustedes tuvieron los ayudó también a manejar el estrés. sí. Mira, yo, y no sé, por los cuentos que oigo, algunos más también tuvieron la sensación de estar muertos. Yo tuve una sensación clarísima. Cuando la luz me inmoviliza, me quedo como absolutamente inmóvil, el cuerpo se me enfría con todo rodeado de nieve. ¿Y qué haces ahí? ¿Te viene la locura y empezás a patalear? No, es al revés. Hay una sabiduría del humano, no sé, ancestral, que cuando no tenés opciones, haces una aceptación. Yo no tuve más mínimo momento de angustia, al revés. O sea, rapidísimamente acepto, me aflojo todo el cuerpo, aflojo todos los músculos, me orino encima y me muero. Me morí. O sea, no existía más. Pasé a ser un pensamiento fuera de mi cuerpo, un pensamiento, una sensación potente de un presente fuertísimo, sin pasado, sin futuro. Era un momento, no sé si eso duró 20 segundos o 3 minutos. No había sensación de tiempo. Era un- un- una sensación de un presente intenso y una especie de estado de paz total. Y estás como en un nirvana. Una sensación linda. Y debe ser eso la muerte. O sea, se me ocurre que en ese momento mi cuerpo estaba clínicamente muerto porque mi cuerpo no existía, yo existía solamente el pensamiento. Y no sé cómo pude volver. Eh,
me pisó, Roy Harley me pisó al lado de la cabeza y sé que me hizo una cierta presión, sentí un ruido y como que volví en mí, bajé. Ese pensamiento entró de vuelta a mi cuerpo y me despierto, saco una mano, pido que me ayuden. Y bueno, pero es una sensación, si hoy me decís, mi cuerpo no estaba, si yo me moría, ¿dónde se metía ese pensamiento intenso? ¿Volvía a mi cuerpo o queda flotando por ahí y yo seguía viviendo esa eternidad? Mira, eh, Marcelo Pérez estaba al lado de Eduardo, cuando yo me sacan a mí, lo sacudo a Eduardo, lo saco de su estado y le digo, sacarlo a Marcelo. Bueno, lo sacó de Marcelo y ese Marcelo ya no respondía. Enfrente mío sale Coche Inicial, Daniel Fernández y Bobby François, todos se salvaron gracias a que Roy me encontró mi mano. Pero al día siguiente, cuando aparece un poco de luz resplandeciente, bueno, empezamos a correr un poco los cuerpos para un costado, para no estar arriba de ellos. ¿Viste? Había muy poco espacio, por lo menos los apilados los poníamos un poco a un costado. Y yo me acuerdo la cara del capitán de Marcelo, que yo le tenía mucho respeto y cariño. Y digo, pues es la misma cara que hubiera tenido yo si no volvía. Porque se ve que estaba en ese mundo de paz, de nirvana que te fue. Y yo sé, doy por seguro que Marcelo se murió en ese mismo estado que me hubiera muerto yo. O sea, era una cara no era una cara de angustia, sino una cara de paz, ¿viste? Digo, qué lindo, se lo conté a un hermano de él, 50 años después. La verdad que nos emocionamos los dos, y me dijo, gracias por lo que me estás contando, porque le queda un recuerdo más lindo que su hermano se murió en paz, ¿no? Esa es una sensación fuertísima esa. Yo creo que eso nos dio fuerza y nos motivó a seguir muy enteros, y la reacción de lucha que tuve en el alud al salir y empezar a gritar y a organizar y todo eso, como que tuve ese momento de estar fuera de tu cuerpo, como que te dio una energía especial al volver, ¿no? Como que trajiste alguna potencia del cielo, que bajó y te dio más fuerza, más fuerza para bancar eso. Pero sí, fue una experiencia impresionante, sí. A mí nadie me saca de la cabeza que si yo no volvía, ese pensamiento quedaba, en algún lado queda, era muy fuerte. Ujú. Bueno, varios de ustedes sintieron eso, otros mencionaron en algún momento que no, pero la grandeza de la historia también se complementa después de la salida. Es lo que usted dijo, el inicio de la Sociedad de la Nieve, luego de haber salido del avión, luego de todo ese evento, que es algo que lo conversé también con don Pablo Bierzi, aunque él tiene una idea de que se fue creando progresivamente desde el crash, ¿no? Después del crash hasta finalizarlo, ¿no? Él lo ve como un proceso más largo. Pero yo también siento que es a través de ese cambio tan fuerte, porque después de eso también los eventos fueron muy, muy distintos entre ustedes, ¿no? De alguna manera necesitaron de golpes más duros para darse cuenta cada vez más de cómo era la realidad y cómo es el ser humano en estas circunstancias, y tomar ese valor que usted señala. Siempre lo tuvieron, creo que eso lo reforzó más aún. ¿Cuántos años Coche le regaló su botella de whisky? Sí, divino, Coche es el tipo más comprador y más generoso. Como que Coche, éramos amigos de antes, era de las personas que a mí me preocupaban. O sea, me preocupaban los primos y me preocupaba Coche, que digamos eran las personas más cercanas que tenía. Y cuando empezó a deteriorarse Coche, a caerse, yo lo ayudaba, que lo obligaba a comer y tenés que ser fuerte. Después un día le llevé una botella de agua y Fito, ¿no? Qué divino, que él no se podía mover, estaba dentro del avión y se quedó tan agradecido que yo le llevara el agua de vez en cuando. Incluso hizo un cuadro en el cual hay una persona entregando una botella de agua y él recibiéndola. Y después estuvo, yo qué sé, todavía mis hijos se acuerdan todavía que el Coche venía con los 22 de diciembre al mediodía, venía con una botella de whisky a casa. Hacíamos el festejo previo en mi casa y después nos encontrábamos de noche todos allá. Hasta que un día le digo, Coche, basta.
ahora tú tenés tu familia, yo tengo la mía, ahora nos veremos de noche, no me traigamos esa botella. No, no, hasta el último día, coche, la verdad que siempre se hizo querer mucho. Yo le llamaba un poco el diplomático del grupo porque él nunca se peleaba con nadie, siempre estaba tratando de consensuar y cuando había chisporroteos dentro del grupo, él ayudaba Ujú, a que nos mantuviéramos en orden. claro. Y Coche para la conferencia de prensa iba a ser el vocero y al final fue don Pancho Delgado. Eh, ¿Qué ocurrió entre medio para que fuera Pancho Delgado y no don Coche quien iba a oficiar de vocero del grupo de ustedes ante la prensa? Sí, eso se decidió en el vuelo de Santiago a Montevideo. Estaba, claro, era una situación bastante crítica, ¿no? Es decir, y esta y noticia pesada, ¿quién la va a decir y cómo la va a decir? Hay que tener mucho cuidado. Y sé que, bueno, en algún momento pensó que voy a hacer coche estaba un poco débil y tartamudeaba un poco, y era gracioso a veces. Y estaba Pancho Delgado, que tiene una gran facilidad de palabra, y como que me las ofreció hablar con él, y bueno, fue Carlos Páez Vilaró que viajaba con nosotros en el avión, y le dijo, bueno, Pancho, capaz que vos sos el hombre, vamos a, vamos a ayudarte un poco con esto. Y le dijo, bueno, ya que sé, si tú vas a contar la noticia de cómo fue, eh, yo te diría que le digas, describas un poco el paisaje, el panorama, cómo, cómo es la montaña, la inmensidad de la nieve, cómo pasan los días. Yo lo encauzó un poco para que dijera, esas palabras tan lindas que le salieron después. O sea, Pancho me decía, sí, a mí el viejo Páez me ayudó un poco a ubicar el tema. Y le salió muy bien, porque empezó hablando de la montaña, de la paz, de la inmensidad, y después de la soledad y del hambre y la necesidad de vivir, la, la que después hace esa asociación con la Eucaristía y demás. Tanto que fue una linda manera de comunicar una forma católica, si querés, religiosa, que a la iglesia no le convenció demasiado, pero fue una forma linda de decirlo, ¿no? En la conferencia de prensa terminó Pancho diciendo, bueno, eso fue una cosa muy íntima, hecha entre todos nosotros, y queremos que no se manosee y no se hable de eso. Y ahí terminó, se hizo un silencio, y la gente se paró y empezó a aplaudir, aplaudir, aplaudir. Después los periodistas que habían venido de otro lado del mundo pararon los aplausos, querían empezar a hacer preguntas. Y ahí se paró una periodista conocida uruguaya, Cristina Morán, que se paró y miró para atrás, nos miró a todos, empezó con los brazos, no más preguntas, no más preguntas, déjenlos ir con sus familiares, que estos chicos ya sufrieron bastante. Y bueno, ahí se cerró la conferencia. Y fue muy lindo para nosotros, fue muy lindo porque fue una manera de decir, bueno, el mundo nos perdona y nos aprueba, porque era muy difícil, ¿no? Es una cosa que nunca en la historia de Occidente se reconoció públicamente, a pesar de que se ha hecho muchísimas veces, nunca se reconoció públicamente. Era la primera vez que se contaba qué es lo que había pasado y cómo habíamos vivido. Entonces eso no nos hizo mucho bien. Yo a veces pienso si esto se hubiera presentado de otra manera, o si imagínate si el avión, en vez de ser los chicos educados que iban a jugar al rugby, hubiera sido un traslado de presos de una cárcel a otra y se quedaban en la montaña y se comían entre ellos, ¿cómo los hubiera tomado el mundo? ¿Cómo se estos caníbales asquerosos, mirá lo que hicieron? O sea, como un mismo hecho, presentado de una manera o de otra, este, tiene una respuesta diferente, ¿no? No, la verdad que a nosotros nos recibió muy bien la sociedad, nos respetó demasiado. Hubo siempre un prurito de no tocarte el tema por todo lo que había sufrido.
nosotros no teníamos problema en hablar del tema. Era la gente que no nos respetaba y como que nos aislaba. Entonces, nosotros al hablar del tema nos juntábamos entre nosotros, porque la gente no pensaba que te hacía un daño. Bueno, nosotros por muchos años, la mayoría de nosotros tuvimos un silencio, ¿no? Una especie de silencio y de paz para todos los parientes, los que murieron, dijo no mover las aguas, dejar que hagan su duelo tranquilo. Pero o sea, hay diferentes puntos de vista. Hay algunos que al revés prefirieron hablar para que los, los que murieron se mantuvieran presentes. Mm, Ujú. bueno, otros prefirieron mantener el duelo y respetar la memoria con silencio. Claro. Son diferentes formas de pensar. Es que hay que tomar en cuenta algo también, ¿no? Es un tema muy sensible. Ustedes, es como entre ustedes pueden conversar cosas, se pueden hacer bromas, pero entre ustedes. Y lo mismo con los familiares de los que no volvieron. Eh, Es, sí, continúe, don Fito. no, es tal cual. Entre nosotros, por eso lo que yo te comentaba, nosotros pensaron que nosotros íbamos a estar traumados y trastocados, y nuestros padres estaban muy preocupados de, bueno, después de eso que vivieron, evidentemente, pobres, ¿cómo van a quedar? Yo no sé si van a quedar. Algunos decían, entendidos en medicina y biología, dicen, no, con lo que sufrieron estos muchachos van a morir jóvenes, porque no, fue un desgaste emocional y de vida que ellos en esos 70 días es como que hubieran vivido 20 años. No, todas payadas. En definitiva, estamos todos vivitos y coleando, menos Javier y Coche, que se fueron un poco antes, pero además estamos todos arriba de los 70 años y con familias y con salud, con achaques de viejo, que todos tenemos alguna cosa, pero estamos muy saludables, mentalmente muy saludables. Diría que es la vuelta a la sociedad. A algunos les hizo un poco de daño por meterse en el torbellino de la fama de los héroes. O sea, eras héroe de un día para el otro, pasaste a tener fama de un día para el otro sin habértela ganado, porque un tenista llega a ser famoso después de años de práctica y sufrimiento, y llega. El futbolista también empieza de abajo y llega y es famoso. Y va creciendo hasta que un día pasó, y los sobrevivientes de 70 días de no ser nadie pasaron a ser famosos. Y entonces, eso de ser famoso un día para otro, como que alguno que medio que te desequilibró un poco, si no lo tomaste bien. Nosotros, nuestras familias, nos trataban de ubicarnos y retirarnos y sacarnos del torbellino que se había armado. O sea, nos seguía mucho la prensa y la gente, nos invitaban a todos lados, éramos los niños mimados de la sociedad por un tiempo largo. Y bueno, pero si te creías un poco todo lo que te decían los de alrededor, te empezabas a agrandar sin demasiado fundamento. O sea, viviste una hazaña, viviste mucho sufrimiento, este, creciste internamente y no te diste cuenta, te empezás a dar cuenta después con los años de que algo más grande te dejó esa experiencia, que al principio cuando volviste, nada, no éramos conscientes de lo que habíamos vivido. Sabíamos lo que habíamos sufrido, nos reíamos de las cosas, de lo que pasaba y todo, pero con una inocencia muy grande, ¿no? Pero sí, el impacto de la conferencia de prensa, bueno, a nivel mundial, o sea, Pancho Delgado salió en la primera etapa de los diarios, diciendo, y Dios nos ayudó y nos salvó. Yo tuve un encuentro con un turco que tenía un boliche en el interior. Cuando yo volví a la montaña, fue pasar unos días al campo y voy al boliche ese a comprar unos cigarrillos y me agarra el dueño del boliche y me dice, usted es uno de los muchachos de los Andes, ¿no? Sí, sí, sí. Viene y me da un abrazo y me dice en secreto, yo gracias a ustedes, yo le pude contar a mi mujer lo que había hecho en la guerra. Eso ¿viste? Es una cosa que es vergonzante y nadie lo cuenta. Y nosotros lo contamos
porque no tuvieron más remedio, porque si hubiéramos podido también seguramente buscamos la manera de esquivarlo el tema, porque es difícil, ¿no? Pero sí, ese turco viene a agradecer porque le pudo contar a la mujer que tuvo no sé cuántos años escondido. Suscríbete, like, comparte, comenta. En cabina. Suscríbete, like, comparte, comenta. En cabina. Suscríbete, like, comparte, comenta. En cabina. Suscríbete, like, comparte, comenta. En cabina con Lucho Quiroz. De hecho, hay mucha gente agradecida con ustedes, ¿no? Los casos más típicos son de personas que estuvieron a punto de suicidarse y viendo los testimonios, leyendo la historia, yendo a una conferencia, desistieron de eso y rehicieron su vida, ¿no? Y eso es parte de la potencia del mensaje que da la historia de ustedes y también cómo lo trasladan. El, el tema en realidad pasa porque ustedes, creo, no buscaban eso, sino continuar con la vida, ¿no? Encontrarse con los familiares. La esperanza los motivó a creer lo que usted me dijo al inicio, que iban a llamar a sus familiares desde Chile, iban a regresar en tren, que suena algo infantil, contrastado con todo lo que llegaron a vivir al otro lado, en la montaña, y también al mismo tiempo las decisiones que tomaron, que fueron de gente mucho más madura y podría decir hasta experimentada de lo que fueron ustedes a la edad en la que les ocurrieron estas cosas. Sí. Y claro, cualitativamente hubo demasiado más que materialmente, ¿no? Y esto se fue gestando lentamente, ensayo y error, hasta que encontraron cosas como, por ejemplo, el cálculo de los suministros que llevaron los expedicionarios para la expedición final, el pensar en un plan B y cosas de ese tipo, ¿no? Sí, todas cosas que intuitivamente, o sea, sin hacer un cálculo muy afinado, como que el instinto, el sentido de orientación y demás te llevaba a decir, bueno, está, tendrán que caminar 5 o 6 días, salieron los tres a caminar 5 o 6 días, después se dieron cuenta que iban a hacer más y entonces mandan a Tintín de vuelta. O sea, fue una corrección sobre la marcha de las cosas que habías calculado que de repente no eran las correctas. Pero el tema de la radio, evidentemente, fue otro gran fracaso, creo. Es un gran fracaso, pero en definitiva, ese fracaso ayuda a que la solución final sea buena, porque si no hubieran intentado salir antes, capaz que no hubieran llegado, porque llegaron en diciembre, a mediados de diciembre, con lo último. Si hubieran salido a mediados de octubre, capaz que no les alcanzaba. Entonces, como que hubo una especie de mano sabia, divina, que nos hizo fracasar para ganar tiempo, para poder agarrar a la montaña un poquito más mansa y los días un poquito más cálidos, porque llegaron con lo último, no sé cuántos días más podían haber aguantado, así que Canessa ya estaba casi en el final, con la última carga. Y Nando, bueno, tenía esa motivación extra que le duraba la pila unos días más, pero no sé cuánto más. Pero llegaron muy con lo justo. Y bueno, eso fue la historia y todavía no sé lo que tú decías, como que hay gente que dice, yo me estaba por suicidar y escuché la historia y me cambió la vida. Y yo no logro ver bien qué es lo que siente la gente, qué es lo que transmite esta historia que a mucha gente le parece muy impresionante, ¿no? Uno vivida desde adentro de la historia, sí, que es impresionante. Sí, tuvimos que hacer, sí, pasamos frío, sí, hubo que caminar, hubo que extremarse, sí, hubo que ayudarse, pero ¿dónde está eso que tanto emociona a la gente, ¿no? Que 250 millones de personas ven la película y salen llorando, emocionadas de la historia. Evidentemente que tiene facetas que la ven la gente y nosotros, como no somos muy conscientes de eso que se ve para afuera, hay una especie de cosa subyacente que la gente busca esa esencia humana que aflora a través de los cuentos, aflora. Nosotros que la vivimos es como que no la podés ver muy clara la cosa, porque si bueno, yo veo paso a paso lo que fue pasando, y bueno, es todo natural, con sufrimiento sí, pero todo natural. Pero el hecho de ver la historia en su totalidad
todo lo que comprende, todos los hechos humanos de convivencia y de amor humano que hubo entre medio, eh, emociona, ¿sí? O sea, lo que todos decimos, todos la fuerza más grande que teníamos para volver era la necesidad de volver con nuestras familias. No sé, si uno no hubiera tenido familia, no hubiera tenido amistades, gente a quien te estaba esperando del otro lado, capaz que le hubieras tenido mucho menos de incentivo o capaz que te hubieras muerto antes. Nosotros la gran necesidad de volver con tu familia era un ingrediente fundamental que te daba fuerza. Y sentías un poco la desesperación de que pasaban los días y tú no tenías manera de avisarle que estabas vivo, ¿no? A mí me angustiaba, yo sabía que ya me habían dado por muerto. Incluso no me imaginaba que mi madre rezaba y sabía, ella estaba segura que yo estaba vivo. Pero yo ya me imaginaba que todos nos habían dado por muertos y me exasperaba que pasaban los días y te empezaban a acostumbrar a que tú estabas muerto. Y que era lo que estaba pasando, ¿no? A mí, salvo mi madre, en mi casa, por más que algunos digan, no, yo tenía esperanza, digo, no, no, no. Decime la verdad, hasta ya hace 2 meses me habías matado. Vamos. Yo cuando me encuentro con mis hermanos, yo tengo 2 hermanas mayores, que cuando nos traen del aeropuerto a la conferencia de prensa, los, 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 los All Christian que organizaban eso, permitieron que en los vestuarios estuvieran los hermanos directos de los sobrevivientes. Nosotros bajamos de los ómnibus del aeropuerto directo al colegio, y ahí, antes de entrar al gimnasio, pasábamos por los vestuarios, y ahí estaban mis hermanas y mis primos, hermanos dobles, los hermanos de Eduardo, grandes abrazos y llantos y emociones impresionantes. Y tú sentías como que te estaban abrazando y con una especie de vergüenza, una especie de timidez, de decir, te estoy abrazando, pero te tuve muerto por 60 días, te tuve muerto. Entonces te abrazo y te pido perdón, y te quiero mucho y estoy feliz de que estés, pero hay un dejo de algo atrás, ¿viste? Que te saludan, pero te saludan con un cierto sentimiento de disculpas. O sea que te maté y ahora veo que volviste y estás vivo. Es, se palpaba eso, sin hablarlo, pero palpás como que hay ese abrazo fuertísimo, doble, porque te tuve muerto y ahora te tengo vivo. Fue una cosa muy, muy emocionante, esos reencuentros fueron muy lindos. Yo le decía a Bayón, ojalá le hubiera dado tiempo para poner esa parte tan afectiva, tan fuerte de los reencuentros con los familiares, es brutal. Él lo pone hace un flash del reencuentro de mi madre conmigo en el helicóptero al final de la película, que lo pone así de pasada, y ella dice, se hizo el milagro, y nos abrazamos. Pero todas esas partes tan emocionantes, hay como una segunda película que se puede hacer, el después de la vuelta a la montaña, ¿no? Los primeros hechos de todos nosotros y cómo respondieron unos para el otro, para otro, y los encuentros con las familias, las cosas que pasaron, las novias. Yo no tenía novia, no, no. Por más que después, cuando estabas muerto, había alguna que decía que era tu novia, pero no tenía ninguna novia real en ese momento. Pero sí, la vuelta fue sensacional. Yo sé, el recuerdo de esa conferencia de prensa, lo pienso y me emociono. Cuando se paran todos a aplaudir un rato largo, nosotros vibrábamos de emoción. Era un momento de felicidad, ¿no? Cuando toda esa felicidad de volver a tu mundo y a tus seres queridos, creo que eso es la felicidad, son momentos de felicidad pura. Cuando nos encontramos en los Maitenes, en ese valle verde donde hacen la primera parada los helicópteros, hay unas fotos ahí. Era tan grande el cambio de la montaña dura y fría a ese valle verde florido con flores de trébol y caballos y calor. Qué increíble. Ese es nuestro mundo, qué lindo que es. Y bueno, y después te empezás a encontrar con las dulzuras del mundo, lo que es la comida, lo que es
Dormíamos en el Sheraton, yo dormía con Eduardo, mi primo, en un cuarto del Sheraton, y bueno, el aire acondicionado al máximo, porque se nos moríamos de calor, dormíamos en calzoncillos en la cama y pedimos más almohadas porque teníamos que dormir con medios inclinados, acostumbrados a pasar 70 días durmiendo a 45 grados. Entonces pedimos más almohadas y teníamos que dormir inclinados, si no se te venía la sangre a la cabeza. Y sentías las sábanas, la suavidad de las sábanas y dormir estirado, decir, pero qué felicidad lo que es esto, pensar que empezás a valorar lo que tenés y no te das cuenta, ¿no? Cuando no lo tenés y lo realizás y lo que es, qué feliz, lo que es dormir en un colchón, qué placer. Y comer, bueno, comer cosas ricas. Decir que los estómagos no nos permitían. Comías un puñadito y ya el estómago no te entraba más. Y seguías con hambre, pero no podías comer más. Entonces que chupabas un caramelo mientras tanto, y a la media hora o tres cuartos de hora, podías empezar a comer de vuelta porque ya habías digerido eso. Entonces comías 10 veces por día, hasta que pasan 20 días o algo así, recién ahí puedes empezar a comer normalmente, ¿no? Claro. Se nos había checado el estómago. Y es ahí cuando empezás a sentir las verdaderas emociones también, como que el organismo se te normaliza y empezás a sentir la realidad de la vida. Yo ahí me di cuenta que se había muerto mi primo Daniel, yo, que como que lo realicé recién cuando estuve normal, cuando empecé a hacer la vida normal, y ahí me di cuenta que él no estaba. Pero en todo el torbellino de la vuelta, y las relaciones y las emociones, no te das cuenta. Cuando empiezas a hacer un poco tu vida normal, que estás a hacer un poco más la rutina, ahí te das cuenta y caes en lo que era el recuerdo y bueno, vienen las emociones y los llantos. Recién ahí haces el luto de las muertes más cercanas, ¿no? Pero pasan unos cuantos días. Claro, es como le ocurrió a Nando cuando se dio cuenta que no estaba con Panchito en esas salidas nocturnas post. Bueno, sí, sí. Me pasó exactamente lo mismo. Yo escuché lo que decía Nando y a mí me pasó igual. Y fue en un apartamento en Punta del Este con un amigo y éramos dos. Y en ese apartamento normalmente éramos tres. Y es ahí cuando ahí me cayó la ficha y me puse a llorar porque faltaba Daniel y bueno, ahí vi el agujero, normalizás el agujero. Sí, fue rarísimo porque yo leí lo de Nando y digo, padre, pasó exactamente lo mismo. Él con Panchito y yo con Daniel. Eh, Cuando volvés a la paz, a la normalidad, es que pues, tenés la sensación de ausencia, se te manifiesta con total claridad, ¿no? Así Claro. somos. Y la mente funciona de otra forma, ya en una situación de supervivencia, uno no es que sea frío ni indiferente, simplemente que la mente uno lo maneja de tal forma en la que no te tienes que caer, no puedes llorar, no puedes hacer cualquier cosa que te deprima, porque lamentablemente cuando alguien se deprime, se le viene abajo el sistema inmunológico, se le vienen abajo las fuerzas, ¿no? Y simplemente Eh, ya no avanza. Eso es inconscientemente, ¿viste? Todos sentimos un poco eso, la necesidad de sostenernos, no dejarnos caer. Nosotros habíamos varios que teníamos actividad agropecuaria, habíamos algunos ingenieros agrónomos, otros técnicos rurales y demás. Entonces el tema rural tuvo que haber, bueno, Uruguay es un país bastante rural, ¿no? Y algunos con campo, otros con negocio de campo, otros agrónomos. Entonces hablábamos, inventábamos negocios que íbamos a hacer a la vuelta, y uno decía, bueno, yo voy a poner un criadero de chancho, no sé qué, y otros, yo voy a hacer un pastoreo especial con vacunos y lanar. Inventabas negocios que te potenciaban, así, bueno, yo cuando vuelva, que bien todos los proyectos que tengo. Y otros hacían proyectos me acuerdo de Javier Metol, que era el mayor y el que tenía más experiencia gastronómica. Cuando hacíamos desafíos de platos de comida, siempre nos mataba porque eran los platos más ricos y las comidas más ricas de las que sabía Javier. Hacemos como una especie de competencia y bueno, hoy vamos a ver quién pone el mejor plato. Ay, no sé lo que hacían los platos de Javier. Él tenía una panadería que vendía unas ensaimadas, que son como unos bizcochos rellenos de crema, que nos hacía tanto agua en la boca. Con eso, cuando veníamos de allá, lo primero que hicimos fue comernos ensaimadas. Y Javier decía, bueno, yo cuando vuelvo, yo los voy a invitar a comer chivitos a mi casa.
van a venir seguido. Y fue así, pasamos, yo creo que 2 o 3 años que íbamos cada 10, 15 días, nos juntaba a todos y comíamos, tenía una plancha grande y nos hacía chivitos a todos. Javier con sus 4 chiquitos, sus hijos. Pero sí, era un veterano bárbaro, Javier. Hay una anécdota de Javier que a mí me gusta contarla porque lo describe mucho como es. Viste, nosotros pasábamos, a medida que nos íbamos despertando, nos íbamos yendo al costado del fuselaje. Hay una foto ahí que es como una especie de terraza que estamos todos sentados en el fuselaje. Y a medida que nos levantábamos, lo primero que hacías era caminar para adelante, pasar hasta la punta de la trompa del avión y ahí hacíamos las necesidades, hacíamos los pichis y volvíamos y nos sentábamos. En general, el que pasaba último era Javier. Y viste, la nieve con el pisoteo y la nieve escarcha, esas se formaban, quedaban desparejas la nieve. Y entonces Javier pasaba y se caía. Pa, y nos reíamos, mira, se cayó el veterano, jaja. Y se caía todos los días. Se cae todos los días. Yo un día le comento, como 10 años después, digo, Javier, ¿verdad que nos hacías gracia cómo te caías? Y sí, Javier me dice, te voy a decir la verdad, yo me caí el primer día y vi la gracia que les hacía. Entonces yo los días siguientes buscaba el lugar donde caerme porque sabía que eso los iba a divertir. Es un divino, divino Javier. Como que lo describe. Se hacía pasar por el ridículo, pero sabía que con eso él nos hacía divertir un poco. Y Javier sí había tenido un accidente, había quedado ciego de un ojo, o sea que era propenso a caerse, pero él elegía el lugar. Dice, "Está ahí, me tiro acá y se cagan de risa todos". Va. Daniel Fernández, su primo, me dijo de que él era el más bueno de todos, que Javier Metol era el más bueno de todos. Y claro, eso de caerse es cierto porque me contó también una vez que en un compromiso él se fue para atrás en una piscina vacía. Ah, Y, sí, 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 casi se rompe la cabeza, distraído, sí. Bueno, con un ojo solo no ves el relieve, ¿no? Es mucho más fácil de tener un tropiezo. Pero sí, lo quisimos mucho a Javier, el Dumbo le llamamos porque era medio orejudo. Y sí, tenía un humor sutil. Él siempre tenía un chiste, alguna cosa, algún comentario divertido. ujú, Si bien era el más veterano, porque nos llevaba, fíjate que Javier tenía 37 años y el mayor que venía abajo era Daniel, que tenía 26. O sea que era 11 años mayor que el mayor de nosotros. Para otros, para algunos era casi un padre, que había algunos de 19 años. claro. Pero sí, el, El, Javier fue un ejemplo en muchas cosas, a pesar de tener mal de altura casi todo el tiempo que estuvo con ustedes en la montaña, ¿no? sí, El demostrar la entereza de perder a su esposa y mantenerse hasta el final entero, también fue una muestra, pues obviamente, de las capacidades que él tuvo como ser humano también para ustedes, ¿no? por supuesto, ese plus que tuvo Nando para caminar porque tenía que encontrarse con su padre y decirle que él estaba vivo, que no había perdido a toda la familia. Ese plus lo tenía Javier de mantenerse vivo y llegar para volverlas a sus hijos el recuerdo de su madre, ¿no? Como lo describe también en la película. Siento el amor tan grande de Liliana que me dio, yo le tengo que entregar ese amor a mis hijos, ¿no? Es una parte muy, muy emotiva, muy linda que la refleja la película. Y Javier sentía eso, sí, evidentemente. El callado, pero con una voluntad férrea, se mantuvo, se mantuvo, se mantuvo. Ujú, Y si no, era de los que iba a resistir. O sea, llegó debilucho, pero yo sé que Javier tenía unos cuantos días por delante de vida. Los, ujú, los que estaban más cerca eran Cochi y Roy, que estaban los más flojitos de todos. claro. Y yo no quiero cansarlo, don Fito, que estamos avanzando con la entrevista, pero me gustaría preguntarle miles de cosas, déjeme decirle. Así es que espero que haya una segunda oportunidad. No estoy tratando de cerrar la entrevista, pero sí de puntualizar algunas cosas para finalizarla, para no quitarle tiempo y Dale. también no cansarle el brazo por estar sosteniendo el celular tanto tiempo. No quiero ser descortés con usted que tan buenamente me ha aceptado la invitación de que conversemos esta vez, ¿no? Quería comenzar con algo. ¿Con quién estuvo sentado antes del crash?
Ajá. Esa pregunta me la hice varias veces y mira, fue tal el desorden que había cuando nos hace el segundo llamado, el oficial nos dice, muchachos, ahora va en serio, siéntense, y un poco menos que nos ladró, y ahí medio todos nos sentamos medio a la apurada, y yo te confieso, no sé quién estaba al lado mío, no sé quién estaba al lado mío, sé que estaba cerca del medio del avión y en un asiento del lado izquierdo contra el pasillo. Eso sí, seguro. Ahora, si yo tenía a alguien al lado o no, la verdad que no te puedo saber. Sé que hay mucha confusión con eso porque alguno dice una cosa, otro dice otra. Yo sé que mi primo Daniel yo estaba atrás mío, 2 o 3 asientos atrás mío, fue que quedó en la parte que se partió el avión y se fue. Se fue Daniel, Gastón Costemale, Guido Magri, Alexis Uní, dos de los tripulantes, que quedaron todos en el allá. Valeta también, bueno, Valeta quedó caminando al final. Y yo a Daniel, mi primo, lo encontré cuando salí con el Oreja. Él ya estaba en la expedición, salimos un poco a fortalecernos, por si había que hacer un plan B y subir una montaña, y yo ahí encuentro el cuerpo de Daniel, todo medio con la cara media casi nada, porque se había derretido la nieve y hace días que estaba el sol, y todavía estaba con el asiento, atado al asiento. Fue una impresión bárbara. Y bueno, lo pusimos en un flap y lo bajamos hasta el fuselaje a Daniel. Y después los otros quedaron más arriba, que los rescataron cuando fueron a incendiar el avión. Después buscaron los cuerpos que estaban más allá arriba. Pero sí, no, yo no te sé decir las ubicaciones porque creo que hay una gran confusión ahí. Lo que sí, no, te diría que estoy la mitad, más o menos en la mitad del avión. Estaría en la quinta, sexta fila. Y de ahí para adelante había otras 5 filas más. Y el avión quiebra casi al medio, ¿no? Un poco menos del medio, porque la cola es bastante más chica que lo que queda del fuselaje. Y no, incluso cuando la luz estoy tratando de descifrar un poco dónde estaban todos los demás y tampoco, o sea, yo sé los seis que estábamos contra la cabina de los pilotos, esos seis los sé porque estaba yo, estaba Eduardo y estaba Marcelo, y enfrente estaba Coche, Daniel y Bobby François. Esos seis los sé, y ahora los otros hay un poco de mezcolanza, porque estaba Roy, estaban en una punta, los dos que estaban en las hamacas, son los únicos que quedaron destapados, y después había todo un mareo ahí de gente que nadie sabe muy bien dónde estaban, que es difícil de reconstruir. Quedan cosas todavía por delante, para Claro. seguir investigando. En En otra realidad, etapa. sí, en realidad la pregunta era un poco también por saber eso. Alguno de sus compañeros he consultado con quien estuvo sentado al último momento. No es para desmentir nada, pero es para que también la gente que nos ve comprenda que antes de que se diera el crash, pasó lo que usted citó, que la gente estaba jugando de un lado para otro y les dieron la orden de sentarse y se cambió el orden de ubicación de mucha Claro. gente, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Así es que eso más bien pienso yo que por respeto habría ya también que dejarlo allí, ¿no? El tema, quienes se acuerdan que lo digan y quienes no se acuerdan, perfecto, y Sí, nadie sí, más tendría que investigar, tal cual. ¿no? Por ese lado, no me quiero perder tampoco otro tema, y acerca del final, don Fito, que tiene que ver con el Fito inventor. Tuvimos al ingeniero, los expedicionarios, etcétera, pero sin el aporte suyo para poder resolver problemas, seguramente muchas cosas no hubieran sido iguales. Eh, y eso fue casi inmediato, ¿no? El hacer agua, los lentes de sol, Sí, etcétera. sí, no, te diría que a medida que surgen las necesidades, el ser humano se empieza a ingeniar para tratar de dominarlas. Lo del agua sí fue casi inmediato, te diría que el segundo día ya la sed era exasperante y bueno, surgió esa idea que salía de cajón, vos mirabas el fuselaje y caía la gota y bueno, acá tenemos que hacer una forma de recoger esa gota y bueno, salió las bandejitas con la botella abajo, que salieron, anduvieron muy bien. Pero no, los lentes yo los tuve bastantes días más adelante porque al estar sentado con el reflejo de la nieve y el sol, no te das cuenta y te vas castigando las retinas. Te llegó un momento que no tenía como 2 cuchillos en los ojos y yo no puedo abrir los ojos. Y ahí me quedé dos días adentro del fuselaje con una venda
Y ahí empecé a decir, bueno, y yo ahora que me levanto la venda y yo no puedo bancar el sol. Entonces empecé a unir cosas imaginativamente, pensar qué es lo que hay acá. Ah, bueno, están las viseras de la cabina de los pilotos, la visera de sol. Y después plástico de la libreta, después cables ahí a patada, y bueno, está. Mentalmente imaginás los lentes, después cuando pude destaparme las cosas, empecé a buscar los objetos y en un día me preparé los lentes. Me acuerdo que llega Canesa, volvían de la radio, fue en noviembre, te contaban con el tema de la radio, vinieron a buscar alimentos, y al final me ve con los lentes y dice, bueno, al fin algo bueno, como diciendo, estos pelotudos que pasan acá, al final alguien hace algo bueno. Sí, mirá qué lindos lentes, acá tenemos. Después se hicieron como 8 pares, varios copiaron el prototipo ese. Y después los armadores para caminar, eso también por experiencia, cuando subimos la primera vez que subimos, que nos enterrábamos al mediodía con la nieve, decimos, hay que buscar alguna especie de patonas para no enterrarte. Entonces, cuando la nieve está blanda, te ponías los almohadones de los asientos. Hay uno que es un poco más chico, creo que es el de la sentadera, son más cuadraditos y más chicos, lo doblabas y lo atabas con 2 cables y te quedaba como una pantufla grandota que te permitía caminar sin enterrarte. Pues otras cosas que evidentemente las sufrís en carne propia y bueno, esto se soluciona. Eran las soluciones sencillas, ¿no? Con un poco de imaginación las sacábamos. Pero las más bravas eran otras, ¿no? El sostenerse. El Sí, sostenerse y el mantener el equilibrio en una sociedad quieta todo el mes de noviembre, que fue larguísimo. Esa sociedad quieta era importante mantener el equilibrio y la armonía, porque te empezás a desgastar y a poner ansioso y acá no pasa nada y estos siguen allá abajo con la radio y no hay noticias y nosotros qué estamos haciendo acá, esto es un sufrimiento, esto qué es, es una especie de purgatorio, ¿cómo estamos acá y no tenemos vía de salida? Cuando tú no sos el expedicionario, estás en una posición más pasiva y es más difícil. En algún momento se pasó, faltó un objeto, creímos que alguien lo había agarrado, y hubo una especie de mala onda, y ahí hubo que bajar la pelota y decir, pará, estas cosas no nos pueden suceder, no podemos hacer hacernos mala sangre ahora, no podemos perder la unión por una pavada. Pero era necesario, ¿viste? Revolverse un poco y necesitamos cambios. Que el agua estancada se empieza a pudrir. Y nosotros pasaron días que era como una especie de agua estancada y no había movimiento para nada. Hacías, repartíamos la comida, que era un trabajo de media hora, 1 hora, y después no había nada para hacer. Te sentabas al lado de la bandejita haciendo agua y mirando el horizonte. Entonces ahí empieza un poco el agua estancada, ¿viste? claro. Y yo creo que el ser humano siempre tiene necesidad de estar creando. Cuando estás creando, estás feliz. En el momento que dejas de crear, eso nos pasó, esa micro sociedad pasó una temporada que dejamos de crear. Los tres expedicionarios estaban luchando y nosotros no podíamos hacer nada más que darle comida y las mejores ropas y los lugares. Pero no estabas creando nada. Entonces eso produjo un poco esa exasperación. En un momento, yo me acuerdo que les digo, cuando hubo un malestar, digo, si nos pasan estas cosas, acá no sale nadie vivo, ¿eh? Ojo, no nos vamos a derivar en pequeños problemitas porque esta sociedad se descompone. Pero no, fue al pasar así. Lo normal es que hubo un gran entendimiento, una gran armonía. Pequeños momentos de desavenencia, bueno, cuando el agua se estanca, alguna porquería pasa. Eso es Eso fue, cierto. eh, Com- completamente cierto. Don Fito, ya finalizando, ahora sí, lamento que el tiempo pase tan rápido y no podamos hacer todas las preguntas, pero ha sido magnífico todo este tiempo que nos ha brindado. Se lo agradezco sumamente y creo que la gente que nos ve mucho más aún. Reencontrarse con su madre, me gustaría, es que a mí me parece increíble, fue la única persona, el único familiar autorizado para estar con ustedes y no solamente le dio soporte a usted, está la foto con Roy Harley, ella acariciándolo también. Eh,
¿cómo puede describir ese momento cuando usted la ve acercarse, la tiene con usted? Me parece que usted ha tenido tantas emociones, ¿no? Junto con sus compañeros, pero hablamos de usted. Pero, pero me gustaría saber cómo fue ese momento, cómo lo toma, qué nos puede dejar usted. No te lo quiero contar a fondo porque me pongo a llorar de vuelta. Cada vez que lo cuento termino emocionándome, porque sí, fue un momento de extrema emoción. Yo no tenía ni idea quién estaba y que podía estar mi madre ahí. Bajamos a abastecer los helicópteros y dijeron, quédense acá. Y de repente estábamos felices y contentos de estar salvados y ya íbamos a llegar a Santiago y demás. De repente viene esa señora que viene trotando y digo, es mamá, no puedo creer, me saltó el corazón. Me vino una emoción bestial. Entonces el primero que hizo vino a darme un abrazo y un beso y después vio que estaban todos los otros chicos, se me soltó y fue a abrazar a todos los otros, fue hasta el otro helicóptero. Abrazar a los otros chicos, pues vino y bueno, ese momento, no sé cuánto dura el viaje, debe ser 20 minutos, media hora que dura de San Fernando hasta la posta ahí en Santiago. Y bueno, fue un abrazo y un llanto, un momento de suma emoción. Más que después me entero todo lo que había pasado a mi madre, que la trataban de loca, que no, Rosina, estás loca, hace 2 meses es imposible, no puede estar vivo. Muchas gracias. Yo los otros días revisando cartas viejas, estuve haciendo orden en un depósito y empiezo a ver cartas viejas y que mi madre las guardaba todas. Y empiezo a ver cartas de pésame, de sentido pésame y demás, de que le estaban dando en todo ese lapso que estábamos muertos, todos los conocidos mandaban las cartas de pésame. Después me dicen cuando iban a casa a darle pésame a Rosina, bueno, la verdad que lo siento mucho, lo dijo. No, mi hijo está vivo. Cuando aparezca un cuerpo de mi hijo muerto, ahí sí, pero hoy lo siento que mi hizo está vivo. Cuando se hizo la última expedición de los padres que contrataron un avión de acá y iba Canesa, Harley, no sé si Nicolich, eran 3 o 4 padres uruguayos que se iban a hacer el último intento con un avión que al final el avión empezó a fallar y no anduvo bien. Pero Roy Harley, que eran amigos con mis padres, pasó por casa a despedirse y bueno, vamos a ver. Entonces le dice Rosina, mírame bien, decime, si da la vuelta de esto no hay noticias, tú vas a reconocer que tu hijo está muerto. Dice, no, Roy, yo lo siento vivo, hasta no ver el cuerpo, mi hijo está vivo. Esa es una fe bestial, la dije de que yo vivía. Bueno, y tenía razón. El amor de madre, ¿no? Y Sí. ese sentimiento que creo que más tienen las mujeres que nosotros de saber, presentir, de darse cuenta de esa otra realidad que nosotros los varones no vemos casi nunca, ¿no? Tal cual. Todos más racionales los hombres, ¿no? Sí, pues. Esa mujer tiene ese sexto sentido que nos viene muy bien, es la que equilibra un poco la sociedad. Nosotros somos mucho más brutos. Bueno, históricamente, ¿no? Salíamos a cazar mientras ellas hacían otras cosas. Nos hemos desarrollado para otras cosas. Tal cual. Y bueno, está bien, porque así nos complementamos mejor. Tal cual. Le agradezco bastante todo este tiempo, don Fito. Bueno, Lucho, Muchísimas gracias. Encantado con tu forma de preguntar y tu humildad y tu discreción para tomar las cosas. Así que te agradezco a ti y encantado de haberte dado la charla. ¿Vale? Muchas gracias. Lo abrazo fuertemente a la distancia. Ojalá algún día se dé un encuentro personal. Dale, abrazo para ti también. Chau. Cuídese mucho. Gracias, don Fito. Chao. Muy amable. Don Fito Strauss, con nosotros aquí en este espacio.